Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde. Claro, nos proponemos reflexionar sobre este tema de la espiritualidad, la religión, hoy en pleno siglo XXI. Ya estamos en el año 2026, así que una cuarta parte del 2021, ya ha pasado. Del siglo XXI ya pasó. Y me acordaba, allá por 1957, el filósofo, escritor André Malraux dijo una sentencia que se sigue repitiendo, dijo: el siglo XXI será espiritual o no será. ¿Qué quiso decir Malraux? ¿Qué veía él como otros filósofos, estudiosos, pensadores, psicoanalistas? Estoy pensando en Carl Gustav Jung, que también en sus textos el tema de la espiritualidad está puesto como una cuestión que es eje. La espiritualidad como algo que es eje y esencia de la condición humana. Pero claro, también sucede que en una lectura apresurada se suele confundir el concepto de lo espiritual con lo religioso. Y son dos cosas distintas, ¿cierto? Totalmente distintas, y más en este momento donde la espiritualidad está alcanzando una dimensión totalmente diferente a la que conocíamos, y que justamente, como lo pensamos cuando decidimos tratar este tema, se relaciona con lo que venimos hablando en los programas anteriores, con el transhumanismo, sí, con la inteligencia artificial, con todo lo que es las nuevas formas de pensamiento que adquieren una dinámica muy rápida y hacen que el dogma se transforme en obsoleto muy rápido, porque estamos en la época del upgrade, de lo que se actualiza permanentemente, y también se actualizan los sentimientos, la forma de comunicarnos, la forma de ser, y esto está dándole a la espiritualidad una dimensión que no conocíamos hasta ahora. Vos estás diciendo, Jorge, que los avances de la tecnología y de la ciencia interpelan a los dogmas religiosos clásicos. Totalmente. El dogma te da seguridad. Vos lo que buscás es dónde asentarte para poder tomar decisiones. Y hoy nosotros estamos tomando decisiones en una consulta permanente con un conocimiento universal que es muy distinto al dogma. Y podemos utilizar en tiempo real la consulta a las bases de datos de todo el mundo y hacerlo solamente con nuestro teléfono, haciendo una pregunta en cualquier chat que nosotros podamos formar parte, y eso nos está dando, vuelvo a repetir, una dimensión totalmente distinta, porque eso es también lo que va condicionando nuestros sentimientos. Esa es la diferencia. El dogma tiende a tener una obsolescencia si no se hace dinámico. Lo que pasa es que si el pensamiento del dogma, o sea, lo que significa el dogma, se hace dinámico, deja de ser dogma. Claro. Entonces, estamos ante un dilema muy grande para la humanidad y muy lindo para enfrentar, porque sí, tiene que ver con el sustento de lo que va a ser nuestro futuro. Fíjate que por eso cuando se habla de dogma se dice es un dogma de fe. Uh-huh. Cuando la Iglesia Católica Apostólica y Romana te dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. No hay una manera racional ni científica de explicar eso. Entonces el sacerdote te dice, vea, esto es un dogma de fe.
o lo cree o no lo cree. Pero algunas otras cosas sí se han modificado. Fíjense ustedes, para seguir hablando de lo que más conocemos, por lo menos los que estamos aquí, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el concepto de milagro. El concepto de milagro hace 500 años hizo que haya una cantidad de santos que fueron considerados personas santas por hechos milagrosos. Hechos milagrosos que hoy la ciencia explica perfectamente. Entonces, esos mismos hechos ocurridos hoy ya no serían milagros. Y en ese sentido, la Iglesia Católica fue produciendo lo que vos, Jorge, estabas diciendo. Cambios. Uno lee hace 400 años y la Iglesia decía, son signos inequívocos de milagro, tal y tal cosa. Pasaba eso, es milagro. No se discuta. Avanzó la ciencia, y dentro de la ciencia, por ejemplo, también la parapsicología, que explica muchos de los supuestos milagros. La Iglesia Católica serían causa, podrían ser, y hoy en día, para que la Iglesia acepte un milagro, primero que lo estudie el médico, según de que se trata el psiquiatra, el parapsicólogo. Si la ciencia no tiene explicación, bueno, ahí irá a la parte religiosa, dogmática. Una clara demostración de cómo el conocimiento científico fue esclareciendo cosas, entonces el dogma tuvo que modificarse. Exacto. Curioso que la Iglesia, que ahora, según lo que vos decías, Jorge, necesita tener cintura, velocidad y rapidez en los reflejos para explicar algo que se escapa de lo que sea un dogma de fe, haya tardado tanto, por ejemplo, con Galileo, y ahora tiene que resolver problemas inmediatos por los cuales la gente que está consultando su teléfono desde hace 10 años, no solamente en el catolicismo y en el cristianismo, está abandonando las religiones fundadas sobre las bases míticas, digamos, del Medio Oriente. No sé muy bien qué pasa con las religiones orientales, pero por lo menos el judaísmo y el cristianismo, catolicismo, están perdiendo fieles muy rápidamente en oposición al Islam, que está creciendo muchísimo, inclusive en Europa. Si quieren, después de la pausa, tengo algunos datos que reflejan esto y que encuadran un poco esta crisis de la fe, ¿no? Pero no dejemos para después la pausa, todavía tenemos varios minutos. ¿Qué datos tenés? Mira, tengo el dato de que evidentemente durante el siglo XIX la mayoría de la gente se declaraba el 80% cristiana en Occidente. Estás hablando del 1800. Sí, claro. Del 1800, y eso fue bajando en el siglo XX, y en los últimos 10 años la aceleración parece que tomó una fuerza terrible. En el medio estuvo la pandemia, y hubo un gran descenso en el nivel de personas que se reconocen como cristianas, y hubo un gran ascenso de las personas que dicen no estar seguras, no tener ninguna religión a la vista, o que simplemente dicen estoy esperando una revelación. Si no la tengo, no creo. Estos son los que revelan las encuestas puras y duras. Reflejo que también se da en la Argentina. A ver. Por ejemplo, el agnosticismo en el 2010 era el 0,5% de la Argentina. Ahora subió al 0,8%. El ateísmo, que se reconocían como ateos, era el 2%, ahora es el 5,8%, 10 años después. Y el catolicismo, que hace 10 años tenía el 75,6% de la población, ahora solo tiene el 67%. Es increíble la velocidad con que está bajando.
y los que se reconocen como cristianos, que entrarían los evangélicos y todos los otros rubros, estaban en el 85 y descendieron al 75. Claro, eso tiene mucho que ver con el tema de la incorporación en Occidente de no de cultos, creencias ni religiones, sino de filosofías orientales. Ah, ¿cómo es eso? Claro, como pasa por ejemplo con el budismo, más de una vez vos escuchás Claro. Alguien que dice la religión, no, el budismo no es una religión, es una filosofía de vida, entendiendo por filosofía de vida una forma de vivir, una forma de manifestarse, y es interesante porque el concepto de espiritualidad, sin definirlo como lo definimos en Occidente, pero el concepto está muy presente en Oriente, entendiendo la espiritualidad no como la práctica de un culto, de una religión, de un dogma, sino la espiritualidad es un algo personal a través de lo cual yo busco encontrar cuál es mi rol y función en la gran arquitectura universal. Dicho de una manera más simple, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que planteaba San Ignacio de Loyola? Cuando San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de la que fue parte el Papa Francisco, se le preguntaba, bueno, ¿cuándo yo puedo estar seguro que estoy en el camino de Dios? Y San Ignacio decía, cuando puedes responder dos preguntas, ¿a dónde voy y para qué voy? Pero ¿a dónde voy y para qué voy? No es una cuestión dogmática. ¿A dónde voy y para qué voy? Es una decisión personalísima mía, donde yo tengo que tener tiempo para trabajar mi esencia. Y ahí estaríamos en el camino espiritual. Como los veo mirando a todos el reloj, vamos a hacer la primera pausa y seguimos. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Sí, continuamos hablando de este tema porque lo que estamos buscando es definir espiritualidad. Y fíjense que si uno busca en un diccionario de filosofía la palabra espiritual, lo define como aquello que prescinde del tiempo, de la distancia y de la materia. Prescinde del tiempo, de la distancia y la materia. Ya vamos a amplificar eso. Jorge, pero vos tenías algo en relación a lo que dije yo antes de la pausa. Exactamente, pensando en lo que son las nuevas formas que busca la gente. Sí. Nosotros tenemos ahí lo que se llama la globalización del conocimiento, que en los últimos años vino a romper los monopolios. Hoy cualquiera puede acceder a meditaciones budistas, a filosofía estoica, a psicología clínica, a neurociencia, a tradiciones chamánicas, mística cristianas, sufismo, yoga, física popular, pensamiento posmoderno, todo esto. Física cuántica. Todo esto democratiza, pero también desordena, sí, sin mediaciones, porque todo parece equivalente. Lo que van desapareciendo son los intermediarios en el concepto espiritual. De esa mezcla nace lo que se denomina una espiritualidad de autor. Cada persona compone su propio mapa. El riesgo es el collage superficial. Y ahí es donde está el problema. Por eso es una oportunidad para un diálogo profundo, porque la autoridad ya no es institucional, es experiencial. O sea, vale por la experiencia que cada uno está teniendo y se transforma. Claro. Y esa es la verdadera espiritual. Es mi experiencia. No alguien que nos cuenta algo o nos orienta.
Por eso la crisis de las instituciones religiosas, no de la religión, sino de las instituciones religiosas que se está dando en el mundo. Porque cuando nosotros tomamos las mediciones, lo relacionamos directamente con las instituciones religiosas. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos hoy el gran abismo que se está produciendo en nuestra sociedad. Esto de la espiritualidad, que la definió muy bien Antonio, a mí también me supone no un regreso, sino un camino hacia la humildad, ya que nuestras religiones dogmáticas no han sido humildes en su cortísima historia, porque por más que algunas religiones se crean milenarias, son un segundo en la historia del sistema universal y del planeta Tierra. Me parece que el reconocimiento de la humildad de los particulares, de los profesantes, a través de la información que reciben, sin tener el dogma como parámetro, es lo que les está dando esta duda no de descreimiento, sino en reverdecer dentro de sí mismo algunas ideas que lo coloquen en esa nueva espiritualidad. Claro, en realidad, en la espiritualidad original, que es la que Jorge describió recién. La espiritualidad original es un encuentro mío que requiere tiempo. Por eso nosotros cuando estudiamos estos temas, nos hemos encontrado, tanto en Oriente como en Occidente, a quienes se retiraron de la ciudad, fueron a vivir a una cueva, los monjes contemplativos de Oriente y de Occidente. ¿Por qué monjes contemplativos? ¿Qué es lo que contempla? La naturaleza, el árbol, las nubes, la contemplación hacia uno mismo, encontrarle el sentido, pero el sentido trascendente a la vida. Cosa que en realidad esa búsqueda pasa mucho más seguido de lo que parece y hasta se puede encontrar en las redes sociales. Cuando uno encuentra, lo estaba mirando esta mañana en Twitter me parece, o sea, X, alguien que decía, pero no puede ser que toda la vida trabajando para después me jubilo en los últimos años, eso que... Al hacer esa pregunta en una red social, esa persona no tiene conciencia de que en realidad lo que está preguntando es por el sentido trascendente de su vida, pero lo está haciendo a la manera que puede. Claro. Está diciendo, la vida tiene que ser otra cosa. Claro. La vida no puede ser, me levanto, hago esto, voy a trabajar en la familia, se terminó, desencarné. Debe haber algo. Bueno, es esa búsqueda que es individual, personal, es lo que llamamos la espiritualidad. Pero tiene una razón que ver con lo que está sucediendo hoy con la hiperconectividad. Sí. La hiperconectividad creó una nueva forma de pobreza, lo que llamamos la pobreza del silencio. Se vive en alerta, en fragmentos, en notificaciones, y ahí aparece un fenómeno decisivo, la espiritualidad sin religión como recuperación del silencio. Sí. No como una fuga del mundo, sino como resistencia a la colonización de la mente. Surgen prácticas que funcionan como rituales laicos, respiración, caminatas conscientes, escritura íntima, ayuno digital, contemplación estética, servicio comunitario. No son modas inocuas, son intentos de reconquistar el centro en una era que vende distracción como destino. Distracción como destino. Terrible. A mí, a medida que vamos conociendo nuestros antepasados, la historia del planeta, la historia del universo, o el tiempo del universo, que por supuesto no es el nuestro, me llama la atención porque digo, bueno, las religiones, ¿cuántos miles de años tienen las conocidas? 2000 años en el caso del cristianismo, 5000 en el del judaísmo. Podemos remontarnos a Egipto,
a la zona mediterránea. Sí, también hay que preguntarse si el legado de los egipcios era una religión o era otra cosa de otra trascendencia. Claro, ¿sí? Ahora, yo digo esto porque los otros días estuve analizando este tema. La Tierra tiene mínimo 4.500 millones de años. Si lo convertimos esos 4.500 millones de años en 24 horas, desde las 0 horas hasta las 4 de la tarde, en la faz de la Tierra no pasó nada. Más o menos como a las 5 de la tarde aparecieron algunos seres, amebas, unicelulares en el mar. Bueno, pero dice la ciencia. Los dinosaurios emergieron y desaparecieron a las 23:55. Sí, y nosotros hace 10 segundos que estamos sobre la faz de la Tierra. ¿Cuánto nos falta conocer y saber para creer que los dogmas que tienen apenas 5.000 años son fruto del pensamiento y de lo que ha ocurrido en la faz de la Tierra? Es decir, estamos en la época de las revelaciones científicas que lo ponen en duda todo. Y yo creo que también desnuda la esperanza secreta, sin muchas preguntas, que cada T1 tenía para creer en su Dios particular, o en el Dios de su nación, o en el Dios de Occidente si está acá, y de Oriente si está allá. Es decir, son revelaciones que ahora con la nueva tecnología nos acosan, como recién decía Antonio, a cada persona cuando llega a su vida adulta, cuando dice ¿para qué viví? ¿Para qué trabajé? ¿Qué les dejo a mis hijos? ¿En qué mundo vivo? Y me parece que las religiones instituidas no alcanzan a dar una respuesta hoy. Bueno, tenés otro tema. De los ejemplos que diste, estás hablando de una concepción de lo divino que no hay necesidad de tener grandes conocimientos de psicología para darte cuenta que es totalmente antropomorfo, es decir, la concepción de la divinidad como algo más bien humano, pero un poco más poderoso. Ejemplo, ese Dios que está controlando si vos hiciste las cosas bien, si hiciste mal, y te va a premiar o te va a castigar. ¿Cuántos habitantes somos hoy en día en el planeta Tierra? ¿8.000 millones? 8.000 millones. Imagínate que este es un solo planeta, la Tierra. Y ese Dios, creador del universo, está ocupado en nimiedades tales como a ver estos 8.000, José, ¿qué hace? Susana, ¿qué hace? Patricia. Sí, en este planeta, pero debe haber muchos planetas habitados, entonces muchos 8.000. Cualquiera que analiza un poco de pensamiento racional reflexivo, dice, esto está concebido en un momento de cierta cultura, de una cultura de tal o cual, donde a esa gente, de esa cultura, de esos conocimientos en ese momento, había que decirle esto para que se esforzara en portarse bien. Y entonces, ya que vos sos un experto y yo casualidad en el día de hoy te tenemos acá, a mí me surge una pregunta para hacerte, porque estuvimos hablando del transhumanismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay a través del transhumanismo donde la gente quiere entender a través de la ecología, la espiritualidad y salirse de esa cosa antropomorfa de la visión religiosa? ¿Por qué caminos está buscando hoy el hombre sus respuestas íntimas? Es que volvamos a los grandes sabios de la antigüedad. La única manera de encontrar respuestas íntimas es un proceso personalísimo que requiere algo que el sistema materialista consumista imperante se ocupó naturalmente de disolver para que ocurra lo que tan bien definió Jorge Giorno como la distracción como destino. Eso hay que repetirlo 10 veces. Es terrible que el destino de alguien sea estar distraído, porque si estoy distraído no me encuentro nunca.
no me encuentro, voy a estar frustrado. Si estoy frustrado, soy un consumidor seguro de medicamentos, de zapatilla cada 2 meses, de modernidad, de modernidad, y que la modernidad es me despierto hoy y ya todo envejeció. Bien, cuando en realidad de lo que se trata es de que yo haga una búsqueda personal. Esa búsqueda personal requiere que yo tenga mucho tiempo para mí. Y además, esperá que no termine ahí, y que además, como bien enseñaron los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, tenga tiempo para ocuparme de dialogar, no de hablar tonterías, de dialogar con los amigos. Y los amigos son aquellos que están en la misma búsqueda. Bien. En el programa anterior dijiste algo que anticipaba una frase muy interesante que dijiste cuando estuvimos hablando de salud. Uh-huh. Y vos dijiste algo que es cierto y se conecta con esto, que es que la salud comienza por hacerme responsable de mi salud. Obvio. Y creo que también es responsabilidad tuya, de cada uno, encontrar, creo que hay una frase hecha o es un título, un Dios verdadero, pero verdadero para vos. Es decir, no creer en X dogma, sino un Dios que vos puedas encontrar. Es que eso es fundamental, porque hay algo, cada uno le buscará la definición de Dios, por eso yo prefiero usar la palabra creador, pero con C mayúscula, porque si hay algo que es innegable, es que el universo existe y que todavía hoy los físicos cuánticos, los astrónomos, los astrofísicos, los científicos que ustedes quieran, cuando nos buscan explicar cómo surge el universo, son todas hipótesis. Hipótesis es un conocimiento supuesto, probable, que hay que confirmar. Teoría es un conocimiento cierto o suficientemente comprobado. Otro error que se da en las redes cuando alguno discutiendo con otro, eso es en teoría. Ah, bárbaro, me dijiste que tengo razón. Claro. No, yo dije que es una teoría. No, vos lo querés decir que es una hipótesis. Teoría es conocimiento cierto, suficientemente comprobado. Todos los que nos hablan de cómo fue que comenzó el Big Bang y eso, hipótesis. Y además me tenés que explicar qué había antes del Big Bang. Y en general, esto me he pasado con físicos de la Universidad de Buenos Aires, cuando les digo, pero me tenés que explicar qué había antes del Big Bang. Ah, no, eso es metafísica. Mirá, será lo que sea, pero entonces, esto por un lado. Por otro lado, tampoco tenemos claro, son solo hipótesis, cómo aparece lo que la antropología académica científica llama el humano moderno. Eso aparece entre 13.500 y 15.000 años atrás. Uh-huh. Pero resulta que el Homo... 10 segundos en las 24 A eso horas. iba. Pero el Homo tiene como 1 millón de años en la Tierra y durante 1 millón de años no salimos de la cueva y la caverna. Ahora, en 15.000 años algo apretó un botón en nosotros y hicimos todo esto. Vamos a la pausa mejor, vamos a la pausa. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Continuamos. Jorge, estabas por decir algo. Sí, no, un pequeño análisis. ¿Sí o no? Sí, ¿Me dejaste sí, en el enigma? Sí. Ah, bien. Sí, tenía. La verdad que sí, es el momento de poner algo nuevo, algo sobre la mesa. Y Sí. tiene que ver con entender este concepto, este juego que tuvo la religión con el poder, ¿no? Ah, sí. Y principalmente entender que en los orígenes casi todas las religiones se basaron en el temor a Dios. Claro. O sea, no hagas tal cosa porque Dios te castiga, no hagas tal, portate como corresponde y cumplir las reglas porque si no serás castigado por Dios. Y es ese temor, y muchos años la humanidad se manejó con esas reglas, hasta que llegó un momento en donde cambió y fue a algo peor, que fue la resignación, es decir, el sufrimiento te acerca a Dios.
Y eso, por supuesto, era utilizado. Muy de cristianismo. Era eso, ¿no? muy de la teoría judeo-cristiana, exactamente. Y el causalismo de la religión musulmana también, de decir que todo ya está decidido, ya está. No importa lo que uno haga, ese fatalismo es tremendo. Pero eso marcó toda una etapa de la religión y en este momento es lo que hoy se discute el amor de Dios, no el temor a Dios. Y desde que Karl Marx se animó a decir que la religión era el opio de los pueblos, porque era lo que servía para mantenerlos dormidos y evitar su reacción, empezamos a vivir una discusión del concepto religioso, ¿no? Bueno, de ahí los números que descienden dramáticamente en todas las religiones. Ahora, a partir de ahí sí, lo que tenemos que entender es algo que estuvimos hablando en los programas anteriores que tiene que ver con el poshumanismo. Sí. Porque el poshumanismo se relaciona mucho con la búsqueda de una nueva espiritualidad. En la medida en que el ser humano vaya incorporando tecnologías para agrandar su expectativa de vida, también va a tener que ir incorporando nuevas formas de entender su espiritualidad. Y eso es una de las cosas en que la inteligencia artificial nunca va a poder asumir. Nunca jamás. Porque la inteligencia artificial se basa en procesos, en reglas, en normas, y justamente estamos diciendo que la espiritualidad se sale de todo eso para buscar la nueva espiritualidad, la espiritualidad del siglo XXI. Bueno, por eso estamos definiendo espiritualidad como se encuentra en cualquier diccionario de filosofía. Lo espiritual es algo que prescinde del tiempo, de la distancia y de la materia. Pero así que no hay inteligencia artificial posible. Son como palabras revolucionarias. Bueno, si entendemos el último gran cambio que hubo en la humanidad, hizo caer el sistema feudal y aparecer un nuevo sistema. Cuando se perdió el temor a Dios, cayó un sistema político, social y económico. Y cuando la tecnología inventó la imprenta, también hubo un cisma en la religión, por lo menos en la católica. En la protestante, pero claro. Exactamente, que tiene que ver con la difusión de la Biblia, el fin de los copistas y del monopolio. ¿Y en qué del momento concepto. estaremos ahora? Yo creo si que la imprenta hizo caer el cisma de la iglesia. Es lo que yo sostengo en el libro mío, El desafío de las ciudades en acción, es justamente eso. Estamos en un momento trascendental que no se daba en la humanidad desde hace 400 o 500 años. Y tenemos el privilegio de vivirlo, porque la aparición del Internet y la globalización de las comunicaciones está pegando en la humanidad un efecto similar al que provocó la aparición de imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Globaliza el conocimiento, nos hace vivir en tiempo real, y eso es lo que permite que evolucione mucho más rápido la sociedad y tome conciencia, porque la sociedad de esa manera toma conciencia de su propio poder y provoca transformación en los sistemas políticos, económicos y sociales, que son las tres crisis que tenemos en este momento, no en la Argentina, en la humanidad. Hago una pregunta a la mesa. Esta evolución y disponibilidad del pensamiento humano para abastecer sus dudas casi inmediatamente, también coincide con el regreso del mesianismo. Porque se están dando en el mundo líderes que tienen una actitud parecida a los mesiánicos de mitad del siglo XX. ¿Cómo es posible que en la gran democratización se sintetice el pensamiento a través de figuras únicas y no de lo que sería la expansión del ejercicio democrático? Eso lo explicó muy bien, y lo explicó antes de la Segunda Guerra Mundial, Carl Gustav Jung. A ver. Porque el ser humano normal, entendiendo por normal el cuadro estadístico, allí donde hay la mayor cantidad de individuos de una muestra, normal no es sano ni enfermo. Normal es, aquí es normal en la mesa del estudio 1 de Radiocultura que haya papeles casualmente con los temas que uno está tratando. Es lo normal. Bien. Jung explica justamente que es lo normal que en lo psicosocial
el ser humano inconscientemente reacciona a ciertos aspectos que Jung llamó arquetípicos. Es decir, cosas que han quedado, para decirlo rápido acá, grabadas en la memoria de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la necesidad de un líder. La necesidad de un líder es algo, piensen ustedes, no hablo de los últimos 15.000 años, en la cueva, en la caverna, alguien tenía que conducir, alguien tenía que decir, vos te quedás, si no aparecemos, haga tal... Bueno, ese es, en el legado de Jung, eso es lo que se llama el arquetipo del héroe solar. El héroe solar es el varón que dice, vengan, yo los voy a guiar. Y mucha gente necesita ser guiada. Mucha gente no está dispuesta a decir, esperá, yo correte a un costado que esto lo hago yo. Me llama la atención de que algunos movimientos políticos surgidos durante el siglo XX, ateniéndome a lo que vos estás diciendo, Antonio, llevan el nombre de sus mentores. Por ejemplo, marxismo, por ejemplo, peronismo, franquismo, que en realidad está diciendo de esa necesidad de la cual la política se aprovecha. Claro. Pero si nos fijamos es algo que ha sucedido en todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. Porque es arquetípico. Porque y creo que es inevitable además que aparezcan estos líderes mesiánicos en una forma constante en nuestra historia y en nuestro sistema de evolución, porque hace a la personalidad humana. Como bien decía Antonio, algunas personas necesitan a alguien que los lleve en ese camino o que les marque ese camino. Ahora, Jorge... Pero lo que es malo es cuando la mayoría lo quiere. Ahí es donde estamos en una deformación del sistema. Pero vas a encontrar siempre que hay una mayoría que actúa así. Ahora, la mayoría los quiere, el fenómeno del mesianismo siglo XXI, a lo mejor lo estamos viviendo. Pero ya no, la política no se atreve a ponerle nombre propio de su mentor, de su inventor o lo que fuere. Hay como otros rangos de valores en la gente que no admitiría esa personalización de la idea, ¿no? Me parece. Algo hemos avanzado. Sí, por supuesto. Hoy no está bien visto que aparezca eso. Inclusive los diarios, que siempre tienen que sintetizar, dicen, bueno, mileísmo, trumpismo, pero es una cosa momentánea, pero no está instituido. Sí, pero fíjate que esto que ustedes están diciendo es muy grave. Vos lo estás viendo como una evolución. Y yo digo de ninguna manera. Esto es, al mismo producto le cambio el rótulo para seguir vendiéndolo. Ojalá siguiera siendo el mismo nombre. No. Yo me propongo como líder salvador. Pero no me pongan mi nombre. Pero tal como vos decís, en un tema que conocés muchísimo, que es el periodismo, pero el periodista se da cuenta que para hacerlo simple al lector, mileísmo, trumpismo, lo que fue... Macrismo. Exactamente. Porque el tema no es... No le pongamos el nombre del autor, que en todo caso estaría bien, porque así no nos engañamos. Pedro es el que lidera, bueno, el pedrismo, no hay vuelta y lo tenemos clarísimo. Si no le ponemos ese nombre nos estamos autoengañando. Pero el tema, esto que decía Jorge recién, el problema es cuando muchos siguen. Claro, porque ese es otro arquetipo del que habló muy bien Carl Gustav Jung, que él lo llamó el arquetipo del niño eterno. El niño eterno es un arquetipo que puede estar en una persona de 20 años o en un señor de 85. ¿Qué es el niño eterno? El que no se hace responsable de su vida. Entonces me viene bárbaro, lo seguimos a este. Mientras me ayuda, bárbaro. No me ayuda, es un desgraciado. No me ayuda. Que venga otro que me ayude. Che, pero ¿y vos cuándo te haces responsable? No, yo solo qué voy a hacer. Cada vez que yo en algún taller, algún curso, alguien me ha dicho, pero uno solo qué puede hacer, le digo, mire, lo que usted puede hacer este fin de semana es estudiar historia de la humanidad. Y va a descubrir que todos los cambios de la historia de la humanidad, todos empezaron porque un día alguien dijo, esto se puede hacer diferente. Tuvo problemas, dificultades, siguió, se hizo el cambio. Pero fíjate vos, pero la respuesta es,
¿Y uno solo qué puede hacer? No entendiste lo que es la condición humana y no entendés lo que sos vos como humano. Siempre es uno al que se le ocurre. Claro. Eso desde ya. Y que al principio hay oposición. Eso es típico. Claro, bueno, la resistencia al cambio es Claro. algo natural en todos nosotros, ¿no? En la naturaleza misma, sí. Bueno, hagamos la última pausa y seguimos. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Y estamos de vuelta en los últimos minutos. Jorge, estabas por decir algo. No, estaba leyendo un poquito, decía que la religión es una forma social e histórica de organizar la experiencia de lo sagrado. Sí. Tomar una institución humana básica, una intuición humana básica y la convierte en un sistema compartido. Y tiene que ver con esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Que enseguida compartimos una idea originaria y otros la toman y se empieza a transformar en un proceso de cambio o en la institución de algo nuevo en nuestra sociedad. A mí lo que me preocupa a veces y que sí está sucediendo en este momento en el mundo es el de los fundamentalismos, o sea, la apropiación de palabras y de ideas que pertenecen a todos para que sean de una parcialidad. Claro. Por ejemplo, la libertad. Para mí que la libertad en el mundo, no solo en la Argentina, en el mundo, se esté transformando en una consigna política me parece horrible. Porque es un derecho inmanente del ser humano, claro, es natural, todos la tenemos, claro, la libertad. Y eso está sucediendo con muchos conceptos relacionados con la espiritualidad, que nos lleva a que haya guerras tan violentas a nombre de la espiritualidad, a nombre de la religiosidad. Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que empezar a analizar con mucha más profundidad. Primero, para entender el proceso y segundo, para evitar los daños que esto le está causando a nuestra humanidad. Es cierto el tema de la apropiación de la palabra libertad, pero no es menos cierto que la antípoda de la libertad en el mundo de posguerra, digamos, se había hecho como algo natural. Se había naturalizado una especie de encerramiento, acoso a las libertades individuales profundas de cada ciudadano y no nos dábamos cuenta. La manipulación, no solamente a través de los impuestos, sino a través de las cosas que supuestamente son buenas y no lo son. Hay una cantidad de ideas provenientes de post-Segunda Guerra Mundial en el mundo, que me parece que en este momento están en crisis. Sí, totalmente. Yo lo he planteado muchas veces, esto tiene que ver con la forma en que el marketing de la sociedad capitalista nos brinda opciones, porque nos brinda tantas opciones orientadas hacia un mismo lugar que cuando nosotros elegimos, en realidad no estamos eligiendo con libertad, estamos optando por un camino que ya decidió otro. Exacto. Y ese es la trampa, el truco, no solo, como bien decías vos, con la palabra libertad, sino también en nuestros comportamientos y en nuestra toma de decisión cotidiana. Y estas son las cosas que tenemos que empezar de alguna manera a pensar cómo las regulamos. Y dado que vos sos el especialista que tenemos en la mesa, te aprovecho y pregunto, dado que estamos hablando de la caída de las religiones, el crecimiento de las espiritualidades, y entonces junto lo que hablamos últimamente con lo anterior, los partidos políticos no están decayendo del mismo modo que decaen las religiones con su dogma. Absolutamente. Justamente por eso, porque en realidad se han transformado en estructuras obsoletas. Hoy no le dan respuesta a la población. Está más allá del instrumento, está en crisis la política de representatividad, la forma de representatividad. La institución partido político ha quedado obsoleta en función de la dinámica de toma de decisiones de los individuos hoy. Hoy no los representa, por eso
en alguno de mis libros he planteado la necesidad de un nuevo contrato social, que lo llamamos el contrato urbano, el viejo contrato social de Juan Jacobo Rousseau para una sociedad agraria con un 10% de la población mundial viviendo en ciudades muy distinta a la que tenemos hoy, y el sistema de representación que se elaboró en ese momento y que hoy se utiliza con la división de poderes, con todo lo que conocemos, también se ha transformado en obsoleto. La crisis que tenemos hoy no es de políticos, la crisis que tenemos hoy es institucional. De sistema. Es de sistema, exactamente. Y eso es lo que tenemos que rediscutir todos nosotros aplicando todas las nuevas tecnologías y lo que nosotros denominamos una vuelta al sistema de democracia directa, que esto es algo que se va a dar. Esto es muy helenístico, digamos. Pero es que la democracia directa de los griegos. Es helenística, porque si nosotros perdimos la democracia directa es porque éramos muchos y no podíamos decidir todos juntos. Pero hoy con la tecnología sí lo podemos hacer. Y es lo mismo que pasa con la religiosidad. Estamos buscando con el ser trascendente un diálogo directo en vez de tener los intermediarios, porque los intermediarios no nos están representando, porque no nos gusta ver lo que sucede con los curas con la pedofilia, no nos gusta ver lo que sucede con los musulmanes y los asesinatos, no nos gusta nada de eso. Y sin embargo las instituciones, esta religiosidad está orientada hacia ese lado y ellos están en una discusión que no es la nuestra. Te redoblo la apuesta. ¿Y qué pasa con el nivel de representatividad oficializado en las democracias republicanas? ¿Son representativas? No, hoy está invertida la pirámide de poder. Hoy no es la gente la que elige a sus representantes, son los poderosos, los que están en el poder, los que eligen a sus delegados. Es lo mismo que la iglesia. Es exactamente igual, por eso hice el paralelo. Pero exactamente, hoy las listas de candidatos en todo el mundo no la arma la base política buscando la representación, la base social buscando su representación. En realidad son designaciones de quienes ejercen el poder ejecutivo o el poder económico, que dicen vos vas a ser candidato. Entonces, cuando están en ese cuerpo legislativo, no toman decisiones en función de lo que necesita la gente, sino en función de quien los puso en ese lugar. Fíjense ustedes lo que sucede en nuestra Cámara de Diputados. Nosotros hemos visto diputados y diputadas que nunca hubieran llegado al poder por su vínculo con la sociedad, llegan ahí porque alguien que está arriba de ellos los puso. Y después quieren decidir por nosotros, lo cual es una aberración. Aberración del sistema de representación y peor, aberración del sistema democrático. Bueno, Antonio, estamos en un caldero. Esto es un caldero. Sí, porque vamos a levantar más la temperatura. Ustedes estaban hablando del tema de la libertad, el ejercicio de la libertad. Daniel, vos pusiste sobre después la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensaba lo que voy a decir ahora, pero si todos nosotros hemos vivido hace unos pocos años, por un lapso prolongado, un encarcelamiento mundial que duró unos 2 años, con un engaño llamado que no se podía salir y el COVID y demás, que es muy interesante. Gracias a las redes sociales vamos viendo científicos de todo el mundo diciendo ahora puedo hablar, sí, esto, es más, esto que se llamó vacunas en realidad técnicamente no es una vacuna, es otra cosa que había que haberla administrado de otra manera. Es decir, y alguien dijo por allí en las redes algo que yo subrayo y estoy de acuerdo. Dijo, pero esto ha sido un gran experimento mundial para advertir cómo en cada región la gente reaccionaba. Fuimos sometidos no durante un mes, durante 2 años a un cambio total de conducta. Todavía hoy hay médicos, psiquiatras, psicólogos diciendo y lo que pasa es que tal todavía no salió del golpe que le dio la pandemia. Han pasado años y la persona todavía sigue afectada por ese encarcelamiento que le hicieron. Y esto no pasó hace 2000 años. La respuesta de la alerta gente, que tenés que tener. La respuesta de la gente a esto que vos bien señalás, me parece que ha sido un dramático descenso en la tasa de natalidad. Ah, sí, eso está a la vista. La gente no tiene más esperanza. Dice, a mí me engañaron, ¿qué es esto? Bajó la natalidad, porque ¿qué hay más esperanzador que tener
más de 2 hijos, seguir creciendo y que la humanidad se reproduzca. Y está bajando en todo el mundo. Sí, eso iba a decir, no es un fenómeno de un sector, es un fenómeno por lo menos occidental, completo, acá en la Argentina se da, en la ciudad de Buenos Aires muy notorio también, pero eso también tiene que ver, y volvemos a lo de la espiritualidad, el a dónde voy y para qué voy. La situación actual, los cambios se han producido de tal manera que te reunís con buena parte de la juventud que te dicen, pero es que no tengo claro qué hacer. No tengo claro, puedo hacer una carrera. Bueno, sí, en la época, por lo menos en que yo era joven, hablo de 50 años atrás, te recibías de médico, de abogado, ya podías ejercer. Eso hoy sos un empleado. Tampoco, es muy complicado. El individuo está en cuestión. Claro. ¿No? Sí. Esa individuación de la que a veces vos hablás, Sí, claro. está en cuestión. Más difícil que antes. Siendo que a la vez también está hipermotivado para que sea un individuo, ¿no? Hoy está con su máquina al lado. Ese hipermotivado, lo explicó Jorge, es la distracción como destino. Claro. Entonces no está motivado, está Nosotros- motivado a mirar en la dirección equivocada. Nosotros tenemos más expectativa de vida, tenemos más Sí. expectativa de consumo, tenemos más alternativas en todo, pero lo que tenemos es menos expectativa de felicidad. Claro. Y cuando uno Bienestar. tiene menos expectativa de felicidad y de bienestar, entonces es lo que sucede con respecto al crecimiento poblacional. Menos hijos. Preguntamos, ¿para qué queremos Claro, traer menos hijos hijos. si yo no puedo ver hacia adelante un futuro promisorio? Sí, la verdad que el destino de la humanidad está en cuestión. Como estamos diciendo ya desde hace muchos programas, porque ya van varios programas de IPR, me parece que estamos en el borde de un abismo que no sabemos para qué lado se va a inclinar. Y cada vez que surge esto, me viene a la mente la última conversación que tuve por teléfono con ese notable filósofo hispanoparlante que fue el doctor Francisco García Bazán. Y Francisco García Bazán, en esa última conversación, en un momento dado, porque 10 días después desencarnó, me dice, mira Antonio, yo la evaluación que hago es, la humanidad avanzó y evolucionó siempre. Pero me atrevo a decir, por primera vez, la humanidad está involucionando. No me puedo olvidar, fue lo último que me dijo Francisco García Bazán. Dice, yo como lo veo, la humanidad está involucionando. Qué silencio. Que son silencios, son temas gruesos, densos, para un lunes a las 3 de la tarde, que por suerte tenemos una audiencia que nos sigue, porque son temas duros en realidad, ¿no? Son muy duros, nosotros estamos hablando de la trascendencia de la vida, estamos Sí. hablando de un montón de cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Y si analizamos fríamente la nueva espiritualidad, tenemos que también empezar a pensar en lo que es la reproducción del ser humano. Sí. Va a seguir siendo física, va a seguir siendo como fue antes, cuando la sexualidad no estaba bien vista, cuando la sensualidad era perseguida, cuando la sexualidad Está proponiendo un estaba tema para un próximo Estaba programa. pensando eso, ahí tenemos un alejada de tema. la religiosidad. Ahí tenemos que pensarlo mucho porque los bebés de probeta, pero de probeta en serio, pueden llegar a ser una necesidad si el crecimiento vegetativo sigue cayendo. Es un tema muy interesante. Vamos. Don Antonio, ¿qué le parece si aflojamos un Sí, poquito? sí. Y le decimos a la gente que es verano, Sí. que hace calor, y Sí. le ponemos un poquito de música. Vamos a para poner un poco de despedirnos, música que para nos tenga antes de Leo. despedirnos. Cierre usted el programa. Sí, don le vamos a Antonio. agradecer a nuestra productora Viviana Griselda del Río, que se encuentra además en el día de su cumpleaños. Muy bien, felicidades para ella. Que los cumpla feliz, muy bien. Nosotros volvemos después de esta música, lunes que viene, 15 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos.